Bueno, pues buenos días a todos los que estáis aquí y a quienes también nos siguen por streaming. Tenemos el objetivo de hacer una rueda de prensa hoy que nos permita hablar de una serie de cuestiones de actualidad, al mismo tiempo que permita, como es natural, que podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas de acuerdo con lo que sean vuestros intereses. En nuestra opinión, lo que es, desde luego, una cuestión de actualidad es, desde luego, la comisión de investigación que, como sabéis, se va a votar el próximo miércoles en el Parlamento y que tiene un origen que fue, desde luego, nuestra petición el 11 de enero de este mismo año de que se iniciara una comisión de investigación sobre las causas y responsabilidades de la crisis financiera y crisis económica. A nuestro juicio, este intento debería haber tenido lugar mucho antes. De hecho, como también conocéis, en el año 2012, Izquierda Unida, junto con Iniciativa y otros grupos, presentamos esta misma petición, adaptada naturalmente a aquel año y a aquel contexto, para que se investigara en el Parlamento las causas y responsabilidades políticas de lo que ha sido, en última instancia, una estafa descomunal que estamos pagando la mayoría de los españoles. Sin embargo, la mayoría absoluta del Partido Popular entonces, en el año 2012, bloqueó esa posibilidad, como bloqueó también cualquier comisión de investigación de cualquier tipo de caso, ya fuera de corrupción, ya fuera de crisis económica. Sin embargo, la mayoría absoluta del Partido Popular ha desaparecido, se ha desvanecido y ahora tenemos una composición parlamentaria que permite que una comisión de investigación pueda iniciarse. Y no es una comisión de investigación a destiempo, sino que más bien tiene una actualidad, yo creo que bastante evidente. El Tribunal de Cuentas hace apenas unas semanas reconoció que el coste del rescate bancario alcanza un mínimo de 60.000 millones de euros, que puede aumentarse en el tiempo porque todavía no se ha cerrado lo que es el rescate bancario y todavía podríamos seguir teniendo que pagar miles de millones de euros adicionales a esta cantidad, 60.000 millones, que contrasta con lo que decía el Gobierno que iba a costar el rescate bancario, dado que el Gobierno decía que iba a costar concretamente 0 euros frente a 60.000 millones de euros, que ya sabemos que es seguro un dinero perdido, malgastado en el rescate al sistema financiero. Pues bien, este es un motivo de actualidad, pero no es el único. Hay muchas razones por las que hay que investigar las responsabilidades políticas, las causas de la crisis financiera. Primero, para que no vuelva a ocurrir. Segundo, para encontrar los nombres y apellidos de los responsables del saqueo que se han ido de rositas, es decir, que han evadido o han evitado los tribunales y que, sin embargo, se encuentran claramente en sus casas, en algunos casos con jubilaciones multimillonarias, cuando son los principales responsables de lo que nos ha ocurrido en nuestro país. Y a nosotros eso nos parece impropio de una sociedad democrática. Las sociedades democráticas han de investigar qué es lo que ha sucedido, han de investigar para conocer la verdad y asumir las responsabilidades políticas. Eso es lo que pretendemos hacer. Tenemos como una suerte de orientación, de guía, lo que ocurrió en Estados Unidos con una comisión de investigación que duró aproximadamente un año y que, desde luego, permitió a la sociedad estadounidense entender mejor lo que había sucedido, entender mejor quiénes eran los culpables y entender mejor qué era lo que había que hacer para que no volviese a suceder en el futuro. Pues bien, esa comisión de investigación estadounidense, digamos que guía un poco, orienta un poco los deseos de nuestro grupo, de Izquierda Unida, de Unidos Podemos, de cara a lo que queremos que sea una comisión de investigación en el Parlamento español. Como sabéis, en este momento estamos en fase de negociaciones para que la comisión de investigación el miércoles pueda salir adelante. Estamos ante un debate que se va a producir seguro, pero en el que se acumulan una serie de propuestas que son diferentes. La nuestra es la propuesta original, la de Unidos Podemos, pero al mismo tiempo la presidenta del Congreso decidió acumular otras propuestas que son diferentes, pero yo creo que puedan en la misma línea y permiten alumbrar la posibilidad de un acuerdo. Ese acuerdo podría y debería, a mi juicio, contar incluso con el apoyo del Partido Popular, de modo que fueran todos los grupos de la Cámara los que pusiéramos en marcha la comisión de investigación en el Congreso. A nuestro juicio, la comisión de investigación debería empezar cuanto antes y debería, abarcar todo el espacio que va desde la burbuja inmobiliaria hasta el último rescate financiero. Es un ámbito muy amplio, es un alcance muy importante, pero a nuestro juicio creo que va a ser algo histórico que haya una comisión de investigación que tome un análisis de lo sucedido con rigor. Sabemos que hay muchos poderes económicos, algunos de ellos situados en el Partido Popular y en el Partido Socialista, que no tienen ningún interés en conocer lo que ha sucedido por su propia responsabilidad en los hechos acontecidos. Pero
creemos que la democracia se tiene que imponer y esperemos que el miércoles podamos contar ya con una comisión de investigación aprobada. En cualquier caso, cuando tengamos un acuerdo establecido con el resto de los grupos, si hemos conseguido lograrlo, si lo hemos conseguido establecer, desde luego lo anunciaremos tal y como hemos venido haciendo en este tiempo. Una segunda cuestión de análisis en el día de hoy, dado que no hemos tenido oportunidad de hacerlo de forma sosegada, es el análisis del caso Noos, de la sentencia del caso Noos, que tiene que ver con lo que nosotros interpretamos un funcionamiento deficiente de la justicia. Deficiente no tanto en cada caso concreto, sino en la globalidad, en su conjunto. Percibimos, como creo que percibe toda la sociedad española, que hay dos tipos de justicia. Hay una justicia para ricos y hay una justicia para pobres. Hay una justicia para quienes vienen de una familia adinerada, protegida por el Estado, participante de las instituciones del Estado, y hay una justicia para el resto de la población, para la gente que somos de las clases populares, que hemos nacido de padres y madres que no tienen renombre ni pertenecen a instituciones del Estado. Yo creo que eso se pone de manifiesto en esta sentencia. La sentencia que nos lleva a la paradoja de considerar ignorante a una persona perteneciente a la Casa Real que cobra unas cantidades astronómicas de dinero por hacer un ejercicio de asesoría contable a empresas financieras, que ha firmado contratos que pertenecen a una red de corrupción y que finalmente la sentencia considera que es ignorante porque no sabía lo que hacía. Contrasta este tipo de interpretación con la que se hace a la mayoría de la población cuando firma documentos, incluso en aquellos casos que se trata de verdaderas estafas bancarias como las cláusulas suelos, las hipotecas de naturaleza extraña y extravagante que lo único que sirven es para incrementar los beneficios de los bancos a costa de los ahorros modestos de las familias y que en muchos de esos casos se considera que la ciudadanía es plenamente responsable de lo que firma. Sorprende, por lo tanto, ese contraste entre una persona que pertenece a una institución del Estado, a la Casa Real, y a los resto de mortales de nuestro país. Creo que eso tiene mucho que ver también con el hecho de que este juicio, el juicio del caso Noos, haya sido desde el principio un juicio bastante extravagante. Un juicio donde la Fiscalía, más que acusar, se había convertido en el abogado defensor de la Casa Real y de la Infanta, y un juicio en el que las instituciones del Estado, todas absolutamente, se volcaron en proteger a la Casa Real y a la propia Infanta. No hace falta que recordemos cada uno de los casos concretos que avalan esta interpretación, pero sí quizás poner un ejemplo, el ejemplo de las facturas falsas de la Infanta, que Hacienda cambió su interpretación sobre las facturas falsas de la Infanta para beneficiar a la propia acusada y que de esa forma no tuviera que padecer una acusación de delitos mayores. Creo que cuando una institución del Estado como Hacienda reinterpreta lo que había establecido previamente, lo hace probablemente muy condicionada por el estatus de la persona que se está investigando, porque probablemente a ninguno de nosotros, de ninguna otra persona de nuestro país, Hacienda le cambie la opinión en función de las necesidades de cara a un juicio. Yo creo que eso es un ejemplo muy llamativo, pero no es el único. Creo que algunos grandes poderes económicos se han volcado de una forma muy clara en proteger a la Infanta y finalmente tenemos una sentencia bastante extravagante a nuestro juicio que refleja sobre todo ese problema que tiene nuestro país y es una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y finalmente añadir una tercera cuestión, una tercera consideración que tiene que ver con el acuerdo firmado el pasado miércoles en Europa, en el Parlamento Europeo, que validó y aprobó el CETA, un acuerdo comercial con Canadá que, a nuestro juicio, empeora las posiciones económicas de nuestro país, de su estructura productiva y, sobre todo, va a empeorar las condiciones laborales y económicas, incluso de estándares, digamos, de consumo para la vida cotidiana de la ciudadanía, aparte de suponer una amenaza a la soberanía democrática de nuestro país. Este acuerdo ha sido aprobado no con unanimidad, sino con el acuerdo del Partido Popular y Partido Socialista. En España ha sido, desde luego, la gran coalición la que ha sostenido este acuerdo, pero en el ámbito europeo muchos socialdemócratas han decidido que había que oponerse a este acuerdo y yo creo que lo hacían con coherencia, con la coherencia de que un acuerdo de esta naturaleza es más neoliberalismo además del más salvaje y que desde luego no tenía lugar ni era bueno para las sociedades europeas. Sin embargo, en España, para la gran coalición de Partido Popular y Partido Socialista lo han apoyado y además con una particularidad, el acuerdo ha entrado en vigor antes
de que se pueda pasar por los parlamentos nacionales, es decir, antes de que llegue al Congreso. Nuestro grupo va a estudiar la posibilidad de entregar todo tipo de registros en el Congreso para ver si pudiéramos aprobar la realización de un referéndum sobre esta cuestión, sobre el CETA, de tal manera que finalmente nos podamos encontrar ante que es la población española la que legitima o no un acuerdo comercial que desde nuestro punto de vista de Izquierda Unida es un acuerdo negativo para la mayoría social y por lo tanto también lo es para la economía. Y cualquier pregunta. Sobre el consejo que está celebrado este sábado por parte de Podemos, queríamos saber si habría tenido alguna conversación con Pablo Iglesias, porque él ha definido bastante el gobierno en la sombra, ha dado nombres, no ha dado su nombre, entonces queríamos saber si ha habido algún diálogo con él para saber si va a tener participación en este grupo. Y en segundo lugar también quería, por favor, una valoración sobre la posición que se ha establecido para Íñigo Errejón para la candidatura de 2019 de Madrid. Gracias. Muy bien. Bueno, pues sobre la primera pregunta, bueno, las dos al mismo tiempo, si no te parece mal. El pasado sábado Podemos, efectivamente, como fuerza autónoma, pues tuvo una reestructuración de sus órganos de dirección como consecuencia de los resultados que habían tenido en su último congreso y se produjo pues unos cambios organizativos que nosotros no podemos valorar porque es una fuerza aliada y es una fuerza que nosotros respetamos y en ese sentido es una fuerza ajena. Pero, naturalmente, cuando hemos conocido que se ha hecho un gobierno en la sombra, que yo creo que es un nombre que no sé si es el que se han dado ellos o se le han dado a través de los medios de comunicación, pero en cualquier caso son personas del espacio de Podemos y, por lo tanto, son militantes de Podemos y ningún no militante puede formar parte, lógicamente, de ese espacio. Así que nosotros, como fuerza también aliada, Izquierda Unida, pues lo que hacemos es coordinarnos con ellos, tenemos espacios comunes de negociación, espacios comunes de debate, de discusión, en el que valoramos las estrategias, valoramos qué es lo mejor, qué es lo peor para poder hacer y, sobre todo, para ganar el país, no solo en las próximas elecciones, sino para ganar, desde luego, el sentido común de la gente, en el sentido de que nosotros queremos participar de forma muy activa en la política, no solo en las instituciones, sino también en la calle. Todo eso lo coordinamos las movilizaciones, coordinamos todo y eso lo hacemos de dirección a dirección, desde la dirección de Izquierda Unida a la dirección de Podemos y, por lo tanto, respetamos todos aquellos espacios que Podemos tiene de forma autónoma y que lo han decidido así probablemente para que sea su mejor forma de hacer la política y de gestionar su partido, pero no hay ninguna relación entre la gente de Izquierda Unida y ese gobierno en la sombra, como tampoco hay ninguna relación entre Izquierda Unida y los órganos de Podemos, que son órganos suyos. Al mismo tiempo ocurre al revés, claro, nadie de Podemos forma parte de los órganos de dirección de Izquierda Unida, ni de los oficiales, ni de ninguna otra naturaleza. Sencillamente somos dos organizaciones diferentes que colaboramos, cooperamos y lo hacemos además de forma pública y, por lo tanto, no hay ninguna cuestión problemática ahí. Y dentro de ese proceso de reestructuración, efectivamente, ha habido cambios en el grupo parlamentario. Íñigo Errejón no será por más tiempo el portavoz del grupo parlamentario, sino que lo será Irene Montero y además ha habido cambios, digamos, menores. Nosotros desde Izquierda Unida los respetamos y nos parece que es una decisión que ha hecho Podemos de forma autónoma, que creemos que lo que les ha motivado a hacerla es que creían que era lo mejor posible. Nosotros respetamos ese espacio como ellos han respetado que yo fuera el portavoz de Izquierda Unida o que nosotros nos repartiéramos los roles de Izquierda Unida en función de nuestro propio criterio. Lo que está claro es que el acuerdo al que parece haber llegado tanto la corriente de Íñigo como la dirección oficial de Podemos es un acuerdo que les compete única y exclusivamente a ellos. Nosotros no nos vemos afectados por esa decisión. En este momento no sabemos si vamos a ir juntos a las elecciones autonómicas y municipales del año 2019 y, por lo tanto, nosotros estamos absolutamente tranquilos. Podemos tiene su propio camino, nosotros tenemos nuestro propio camino y nuestro objetivo, desde luego, es compartir y colaborar y cooperar, pero las decisiones que toman Podemos no nos están afectando y las decisiones que nosotros tomemos de responsabilidades y repartos de papeles no les van a afectar a ellos. Simplemente después colaboramos y encontramos la mejor forma de que nuestros objetivos políticos sean cumplidos. Hola, buenas. A mí me gustaría dos valoraciones sobre dos asuntos. Uno en concreto, si, como dice la razón, después de quedar absuelta, la infanta puede participar ya en actos de la Casa Real. ¿Cuál es su valoración?
Y segundo, ¿qué le parece también que el exministro Soria haya perdido ese juicio contra el periódico Diario? Yo creo que, voy a empezar por la segunda, cuando una persona como el exministro Soria se dedicó sistemáticamente a mentir, y no solo a mentir, sino a digamos, cambiar su propia opinión en apenas unas cuantas horas, yo creo que estaba destinado a que cualquier juicio le encontrara, desde luego, como parte perdedora. Creo que el señor Soria intentó engañar no solo en ese juicio, sino que algo mucho más grave, intentó engañar a todos los españoles cuando todavía era ministro de Industria, y además lo hacía motivado por sus intereses particulares, lo cual es aún más grave en democracia. Creo que era más o menos evidente esa situación y, desde luego, nos alegramos de que un mentiroso no gane los juicios, sobre todo cuando estamos encontrándonos hasta este tipo de juicios en los que intentaba presionar y coaccionar a periodistas profesionales que intentaban hacer su trabajo, que lo hicieron, que pusieron de relieve las mentiras del ministro, y esperemos que, desde luego, esto sirva para que ningún ministro más se sienta libre de coaccionar a los periodistas o a ningún otro colectivo social. Y sobre la cuestión de la infanta, nosotros creemos que el hecho de que haya sido absuelta es, desde luego, al menos en temas de cárcel, es desde luego una paradoja. Es una paradoja que nosotros no terminamos de comprender. Como una persona que ha firmado contratos de una trama de corrupción se le considera finalmente ignorante de la firma de esos contratos. Creemos que tiene mucho que ver con cómo las instituciones del Estado han intentado modificar y condicionar ese resultado, poniéndose de favor de la infanta y a favor de la Casa Real. Pero, desde luego, si la Casa Real recupera a la infanta ahora y la recupera como un símbolo de la Casa Real, yo creo que estaría equivocándose incluso en la defensa de su propia institución. Nosotros somos, en Izquierda Unida, absolutamente republicanos y creemos que la Casa Real debería desaparecer como institución y deberíamos vivir en una república. Pero creo que si la Casa Real recupera a la infanta, está haciendo un favor a Izquierda Unida y a los republicanos de este país. Yo, desde luego, no les voy a recomendar nada a la Casa Real, pero, desde luego, creo que la infanta está marcada socialmente por lo que ha sucedido, porque aunque la sentencia considere que no sabía nada de lo que estaba haciendo, nadie en este país se cree que la infanta esté diciendo la verdad.